Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a otro programa más de Escrituras y Reflexiones. En el programa de hoy vamos a leer la escritura que se encuentra en Doctrina y Convenios, el capítulo 33, el versículo 9. En este capítulo, tanto los anteriores como los posteriores, muchos miembros de la iglesia estaban siendo llamados a diferentes asignaciones, muchos de ellos relacionados con la obra misional, a ser misioneros. Pero el detalle de estos misioneros era que llevaban muy poco tiempo, meses, de miembros de la iglesia. No tenían grandes experiencias, tampoco tenían quizás mucho talento al respecto, pero aún así estaban siendo llamados. En particular, la Escritura dice lo siguiente: sí, abrid vuestra boca sin cesar, y vuestras espaldas serán cargadas de gavillas, porque aquí estoy con vosotros. Estos miembros de la iglesia, a pesar de no tener quizás mucha fortaleza al respecto, fueron llamados a ser misioneros y predicaron el evangelio de una manera única. Muchas personas se bautizaron gracias al esfuerzo de estos grandes hombres, esfuerzo que llevó a que la iglesia se extendiera muchísimo en muy poco tiempo. Muchas personas cambiaron su vida. Esas son las gavillas, porque como decían en capítulos anteriores, el campo blanco estaba ya para la siega, para la cosecha, y estos cosechadores estaban haciendo un trabajo óptimo, no porque eran fuertes, sino porque lo hacían con la ayuda del Señor. Y muchas personas le escucharon. Quizás muchas personas no lo hicieron, pero eso no hizo que se rindieran. Caminaron quizás a través de la nieve, a través de lugares complicados, pero lo hicieron y no se rindieron. Y así lograron algo maravilloso, que en realidad fue Cristo quien lo hizo por medio de ellos. Hoy en día también el Señor nos llama a diferentes llamamientos, pero en particular a compartir el Evangelio de Jesucristo. Y ese es un llamado para todos. Si bien hay misioneros a lo largo de todo el mundo con una placa predicando el Evangelio a todos y a todas partes del mundo, también nosotros podemos hacerlo. Pero la pregunta es, bueno, ¿y cómo podemos compartir el Evangelio? Puede sonar sencillo, pero quizás cuando queremos ponerlo a la práctica no lo es tanto. ¿Cómo yo, sin ser llamado como misionero, puedo compartir igualmente el Evangelio? ¿Cómo puedo lograrlo? El elder Gary Stevenson nos da una receta bastante completa de cómo nosotros, siendo nosotros, podemos compartir el Evangelio. Él decía lo siguiente: ustedes dan su testimonio cuando comparten sentimientos espirituales con otras personas. Como miembros de la iglesia, ustedes tienen oportunidades de dar su testimonio verbalmente en reuniones formales de la iglesia o de manera menos formal en conversaciones individuales con familiares, amigos y otras personas. Una de las formas que el elder Stevenson nos dice de compartir el Evangelio es abrir nuestra boca y compartir nuestro testimonio. Nuestro testimonio es expresar aquellas cosas que creemos, aquellas cosas que ha cambiado nuestra vida, nuestra creencia en Cristo, en la iglesia verdadera de Cristo y en todas aquellas cosas que de verdad han ejercido un cambio potente en nuestros propios corazones. Expresarlo con nuestras palabras. Tenemos que hacerlo desde el corazón y las palabras van a salir. Tenemos que confiar en ello. Hay oportunidades dentro de la misma iglesia, nos decía el elder Stevenson. Cuando vamos domingo a domingo, nos encontramos con oportunidades, algunas bastante obvias, como el primer domingo de cada mes que se aparta para compartir el testimonio, donde cada uno de nosotros puede pararse, ir al estrado y compartir aquellas cosas que nosotros sabemos y sentimos con respecto a la iglesia de Jesucristo. No es necesario compartir una experiencia muy extensa o empezar a leer las Escrituras como un discurso. Eso no es un testimonio. Pero en breves palabras podemos compartir lo que creemos desde nuestro corazón y puede llegar a los corazones de más personas de lo que nosotros podemos pensar. Al ser guiados por el Espíritu, esas palabras pueden consolar a aquel que necesita consuelo, que fue aquel domingo a la iglesia a encontrar el bálsamo espiritual en las palabras de nuestro testimonio. Y puede ser así. Cuando nos toca dar una clase, también compartimos nuestro testimonio, pero no solamente los maestros, sino también los que asisten a las clases. Cuando hacen preguntas, podemos levantar la mano y expresar también nuestro testimonio. Oportunidades no faltan.
Incluso, dice el elder Stevenson, que no solo en la iglesia podemos compartir nuestro testimonio, sino que en cualquier conversación informal con familiares, amigos, compañeros de trabajo, con cualquier persona podemos hacerlo. Abrir nuestra boca, no tener miedo, testificar, de expresar lo que sentimos en el momento indicado que el Espíritu nos va a decir. Pero si ponemos atención, oportunidades sobran. Pero no es la única forma de compartir el Evangelio. El elder Stevenson seguía diciendo: otra forma de compartir su testimonio es mediante la conducta recta. Su testimonio de Jesucristo no solo es lo que dicen, sino quienes son. Cada vez que dan testimonio verbal o demuestran mediante sus acciones su compromiso de seguir a Jesucristo, invitan a los demás a venir a Cristo. Por favor, no es uno ni lo otro, son ambas cosas juntas. Tenemos que abrir nuestra boca, pero no sirve de nada si nuestro comportamiento no es acorde con lo que decimos. Es decir, una forma importante de predicar el Evangelio es mediante nuestro ejemplo. No se abrume, querido hermano. Nadie es perfecto. No somos perfectos. No podemos solamente ser perfectos para hablar de la perfección. No es así, pero debemos esforzarnos por hacer lo correcto. Cuando así lo hacemos, se nota en nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, las cosas que decimos, cómo apoyamos a los demás, y los demás lo notan. Y cuando compartimos esos sentimientos que antes decía, van a ir acompañadas de ese ejemplo y van a tener una fuerza adicional. El ser un ejemplo es una forma fuerte de predicar el Evangelio que todos nosotros podemos y debemos ocupar, pero no es la única. El elder Stevenson seguía diciendo: los miembros de la iglesia son testigos de Dios en todo tiempo, en todas las cosas y en todo lugar. Son infinitas las oportunidades de hacer esto en el universo digital, usando contenido inspirador propio o compartiendo contenido edificante preparado para otras personas. Testificamos cuando amamos, compartimos e invitamos, incluso en línea. Nuestros tweets, mensajes directos y publicaciones adoptarán un propósito más elevado y santo cuando también utilicemos las redes sociales para mostrar cómo moldea nuestra vida el Evangelio de Jesucristo. Queridos buenos hermanos, vivimos en un mundo digital, donde estos aparatos nos acompañan en forma constante. Y la verdad es que no solamente las tenemos para poder comunicarnos, para escribirnos, sino para compartir el Evangelio. Muchos de ustedes tienen redes sociales y allí también pueden compartir el Evangelio. Pueden expresar la felicidad que tienen a una bendición relacionada con el Evangelio. Muchos de ustedes tienen felicidades relacionadas con el Evangelio y pueden compartirla en redes sociales y compartir allí su propio testimonio. No es necesario, insisto, en decir algo muy complejo, pero decir lo que sienten y lo mucho que el Evangelio les ha ayudado. Pueden tener, como yo, un canal de YouTube o quizás algo menos complejo y compartir un pequeño comentario, una foto, una experiencia. Las oportunidades, dice el elder Stevenson, son infinitas. Pero queridos buenos hermanos, la tecnología, la parte individual, cara a cara, el ser un ejemplo, todas esas son formas que tenemos que ocupar. Pero no perdamos la oportunidad. El Espíritu Santo nos va a decir la oportunidad justa y tenemos que ser suficientemente valientes para aprovecharla, para abrir nuestra boca, para poder mover estos dedos y compartir esa experiencia dentro de estas redes sociales y hacer partícipe a los demás de la alegría que significa ser miembro de la iglesia de Jesucristo. Aquellos miembros de antaño llevaban meses como miembros de la iglesia, tenían que caminar por la nieve, por lugares dificultosos. Hoy en día, con la tecnología, no es necesario hacerlo así. Podemos incluso compartirlo con el mundo entero, tal como ahora lo estamos haciendo. Y puede compartir este mismo video para ayudarnos y ayudar en el avance de esto tan maravilloso que es el conocimiento de la iglesia de Jesucristo, el conocimiento del Evangelio de Cristo, el conocimiento de Cristo como nuestro Salvador y Redentor. Y Él mismo nos va a ayudar. No tenga miedo. Yo sé que no somos perfectos, pero el Señor nos va a ayudar a decir lo necesario en el momento justo. No tengo ninguna duda de eso. Y si quieres saber cómo, siendo débil,
podemos hacer estas cosas maravillosas, no se pierda el siguiente programa que hablaremos más de esto. Y ese fue otro programa más de Escrituras y Reflexiones. Les dejo invitados, queridos hermanos, a no dejar de ver el programa que se llama Recordando Juntos con la familia Zurita. Allí hablamos de programas muy antiguos, pero que están en directa relación con el Ven Sígueme de esta semana. También no se olvide de darle like, de suscribirse y de compartir este mensaje con todos, para que entre todos aprendamos más del Evangelio de Cristo.